días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a la doctora Fabiola Sosa también por la invitación. Gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana por abrirme las puertas para hablarles un poquito de algunos proyectos que a lo largo de diversos años hemos ejecutado. Y pues bien, vamos a hablar un poco sobre adaptación, pero ¿cuánto y cuándo nos tenemos que adaptarnos? ¿De qué manera? ¿Cómo nos tenemos que preparar? Porque las predicciones del clima nos dicen, por ejemplo, es tomado de alguna gráfica del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que nos dice que para el año 2100 podríamos tener cierta elevación en el nivel del mar. Y bueno, ya lo dijo ahorita la doctora Peláez, tenemos ya programado los futuros desastres, porque el Acuerdo de París, que para mi punto de vista igualmente fue guango, es inútil, y también algo que me permito sugerirle, doctora, es que puede servir para simular o para que los países podrán llevar a cabo sus acciones de mitigación, dependerán de las capacidades e inclusive de las nuevas tecnologías, pues es como de aquí a mucho tiempo en el que empiecen a tomar algunas acciones, y mientras tanto seguimos con el conocido business as usual para el desarrollo. Pero bueno, más allá de los 2 grados o de los 5 grados a fin de siglo que espera el panel intergubernamental y que podría dar escenarios como estos, ¿no? En donde, bueno, con 2 grados hay modelos que nos dicen que al 2050 podríamos tener esta elevación en el nivel del mar, con menos lluvias, con mayor intensidad en tormentas y huracanes, en general intemperismos climatológicos, y los 5 grados al año 2100 que tendrían esas consecuencias. Muchos de ustedes seguramente las han leído y releído, y hace rato comentábamos antes de iniciar que como que estamos muy enfocados hacia ese día de ese año en particular en donde ocurrirán estos fenómenos, ¿sí? ¿Cuál es la certeza? La que hoy por hoy nos brinda la ciencia. El IPCC, entre otras cosas, habla que habrá inundaciones por erosión y por un aumento en el nivel del mar, ¿sí? También habla de que aumentará la frecuencia de tormentas y huracanes. Hoy por hoy ya hay algunos estudiosos que han dicho que no van a incrementar necesariamente la frecuencia y la identidad y la ocurrencia, ¿sí? Sino más bien que podría cortar, por ejemplo, los periodos de niño y niña. En lugar de ser periodos de 15, 20 años, se podrían ir acortando. Pero en fin, no dejan de ser proyecciones de lo que podría pasar. Más recientemente, el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria hizo un estudio para la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde sí ratifica algunas de las cifras en materia de aumento en el nivel del mar, pero también se avienta a dar proyecciones muy interesantes sobre cómo hacer el cambio del oleaje, de la dirección del oleaje, de la altura de la ola, cuáles tendrían que ser inclusive los cálculos para las obras marítimas en cuanto a resistencia de materiales. En fin, es un trabajo muy, muy completo que les invito a revisar, aquellos que están más en los temas de predicción y de acciones de adaptación, de resiliencia y demás. Yo les recomiendo visitar esto, se le conoce como el C3A, y lo pueden encontrar en la página de la CEPAL. Y tenemos la capacidad inclusive de predecir, voy a bajar un poquito el micrófono, tenemos la capacidad inclusive de predecir al 2100 qué partes continentales desaparecerán. ¿Cuál es el del foquito? O sea, tenemos una Florida desaparecida, Cuba desaparecida, parcialmente desaparecida. En fin, tenemos esa capacidad científica que nos permite poder hacer predicciones para prepararnos a un futuro. Inclusive, vuelvo a este tema de la CEPAL. La CEPAL ha hecho un mapeo cada 5 kilómetros a todo lo largo de la costa de América Latina y el Caribe de cómo podrían ser
los fenómenos o las consecuencias del cambio climático en el año 2040, 2050, 2100. Insisto, no quiero parecer comercial, pero revisen esta publicación. Y más allá de las discusiones, más allá de los acuerdos de París, más allá de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el día de hoy sigue habiendo cuestionamientos sobre el calentamiento global. ¿Por qué? Porque todos son proyecciones futuras, todos son algo o son situaciones que esperamos a ciertos años y que probablemente tendrían su reflejo en algunos fenómenos, pero digo probablemente actualmente. El cambio climático, ¿sí? ¿Qué es cambio climático? El cambio climático es un fenómeno que ha ocurrido desde toda la historia de la Tierra, nada más que ocurre a veces en tiempos geológicos. Lo que decimos ahora es que esto ocurre ya en tiempos humanos, por lo menos de 1700, la época preindustrial a estos tiempos, sí hemos notado que ha habido algunos cambios. Pero finalmente, ¿qué tan vulnerables somos a los riesgos? Y más allá de que esto nos pueda generar duda, ¿sí? Hay mucha gente que es escéptica todavía, ¿sí? Incluso tomadores de decisiones. Nada más hay que escuchar los discursos de los mismos secretarios de Estado, ¿no? Que lo utilizan como una mera cuestión discursiva sin comprender la dimensión del cambio climático, el desconocimiento. Así porque hoy por hoy esto es una realidad. Hoy por hoy esto ocurre. Y ocurre no todos los días, pero sí ocurre todos los años. Todos los años tenemos al menos 10 huracanes que impactan tierra, en promedio, desde hace 100 años en México. Si no recuerdan, les presento a Vilma, que en 2005 generó desastres, sobre todo en el Caribe y Península de Yucatán, y un poco en el Golfo de México. Pues claro. Esto es un análisis, lo tomé de una página, evidentemente, en donde yo me pregunto cómo habrán hecho para darle seguimiento a los huracanes en 1851, pero bueno, pensemos que la fuente es fidedigna, pero finalmente todos estos videos de lo que nos hablan es de que estamos en una zona de alta incidencia de huracanes y tormentas tropicales, ¿sí? Los tifones en esta parte, los huracanes en el hemisferio norte. Esto habla de la ocurrencia. Y fíjense nada más en México. O sea, en México, aparte de que les exportamos hacia acá, los importamos del Atlántico, del Caribe o del mismo Golfo de México. Entonces, ocurren los huracanes, ocurren este tipo de fenómenos. Bueno, con consecuencias a veces catastróficas, a veces con vidas humanas, ¿sí? Este es Odil, que en 2014 le pegó a Los Cabos y le pegó a buena parte de la península de Baja California y al Golfo de California. Este es Vilma en Cancún. Si algunos de ustedes han ido a Cancún, este es Boulevard Cuculcán. Y la pregunta que yo hago aquí es, si estos fenómenos son más bien ocurren todos los años en dimensiones y en intensidades diferentes, ¿por qué hay gente ahí? ¿Por qué hay cosas, instalaciones o desarrollos? Ojo, no estoy diciendo que hay que acabar con Los Cabos ni con Cancún, hoy por hoy son la joya de la corona, ¿verdad? Pero la cuestión es ¿por qué están ahí? Los desastres naturales son provocados por el ser humano, no por la naturaleza. Esos son fenómenos meteorológicos. Los desastres son porque estamos ahí. Y no solamente huracanes, sino que también importamos o recibimos intemperismos severos de otras regiones. La comúnmente llamada corriente subecuatorial, ascendente y muchos más términos que le podemos dar, todos los años genera fuertes marejadas. Esto es la bahía de Acapulco. No es mar abierto, es la bahía de Acapulco. En menos de 2 horas, esta marejada acabó con un Parián completito. Aquí había un Parián de concreto, un Parián con varillas, un Parián bien hecho, o sea, bien hecho en cuanto a material, pero mal hecho en cuanto a su ubicación, ¿sí? Aquella parte del Parián que sobrevivió, pues en unas cuantas horas estaba así.
O muros de contención de edificios. ¿Cuánto les gusta que mide esto? ¿2 metros? ¿2 metros? O sea, ¿qué pesará eso? ¿Unas 20 toneladas? Fíjense nada más el poder del oleaje. Si algunos de ustedes saben de surf, el famoso swell, como le dicen los surfistas que esperan todos los años y que vienen siguiendo desde Perú hasta California, es esto, la corriente subecuatorial ascendente. ¿Sí? Bueno, si ocurre todos los años, los surfistas lo esperan todos los años, ¿por qué hay gente ahí? ¿Por qué hay actividades? ¿Por qué hay obras? ¿Por qué la exposición? ¿Qué es exposición? Bueno, pues estar cerca o lejos de los eventos. Entonces, si estoy en pie de playa, estoy encima de la duna, pues seguramente va a llegar el oleaje y me va a pegar, y los vientos y todo lo demás que conlleva. ¿Qué es vulnerabilidad? ¿Cuánto me van a afectar a mí? ¿Qué tanto estoy preparado para recibir esos fenómenos? Lo cual también habla de exposición. Si yo estoy más expuesto, soy más vulnerable. Si estoy menos expuesto, soy menos vulnerable. ¿Riesgo? Bueno, si sé que todos los años hay huracanes, entonces quiere decir que asumiría que si me pongo a pie de playa es porque tengo un riesgo, pero lo asumo. La verdad es que no, nadie lo asume y todo el mundo lo desconoce. Y aquí entra otro término que es la resiliencia, que es, ok, sé que ocurre todo lo demás, sé que estoy expuesto, sé que soy vulnerable, sé que hay riesgo, pero ¿qué tanto tengo capacidad para sobreponerme a un evento perturbador? Y entonces esto me lleva a la pregunta adaptación. ¿Cómo? ¿Cómo me tengo que adaptar? O sea, ¿cómo yo como individuo? Olvídense del gobierno. Por un momento olvídense del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, olvídense de la Secretaría de Energía, de la Semarnat, de la SEDATU, que es la que da permisos para construir, o los permisos de uso de suelo. ¿Cómo? Pues no sé. ¿Ya tuviste alguna experiencia? Ahora, si pienso en el cambio climático de aquí a 2050, pues yo ya no voy a vivir, me da lo mismo, ¿no? ¿Cuándo? Híjole, pues creo que el 2050 es cuando va a subir, ¿no? No, está subiendo hoy, y hoy hay huracanes, y hoy hay intemperismos, hoy hay marejadas, hoy hay swells para los surfistas que les encanta. ¿Cuánto? Híjole, pues depende de mi capacidad financiera y depende de qué tan expuesto y qué tan resiliente sea. ¿Quién? Cada quien decida quién. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Para empezar, no lo veo, no hay problema. Yo voy a vivir al 2030, 2040 y luego me da lo mismo lo que ocurra. Fíjense nada más que falta de responsabilidad, porque hoy por hoy ocurren los fenómenos. Entonces hay un problema de no querer visibilizar un fenómeno que ocurre hoy por hoy y que tendrá distintas manifestaciones en el futuro por el problema del cambio climático, que es un hecho. Ojo, no lo estoy cuestionando, al contrario. La ignorancia, porque resulta que la información que manejamos, por ejemplo nosotros, muchos de ustedes son académicos, alumnos, estudiosos de cambio climático, somos una pequeñísima parte comparado con la población en México en general. Y si a eso le aumentamos la terrible marginación educativa, cultural que vivimos por el modelo educativo o por lo que quieran ustedes, pues entonces la gente ignora o lo pasa por alto o en su día a día no tiene tiempo para preocuparse por esas cosas. Imagínense, estoy pensando en aquellas poblaciones que por una cuestión electoral, ¿sí?, para ganar votos, algún político dio terrenos en zonas de alto riesgo. ¿Qué va a hacer esa persona? Que todos los días se tiene que levantar a pescar algo para llevárselo a la boca, para vender. ¿Cómo le hacemos? Entonces es toda una cuestión de vicios ocultos, como en las construcciones, ¿no?, que no tenemos idea. Y bueno, vámonos a la parte bonita. ¿Y por qué la parte bonita? Porque hoy por hoy las playas, los que estudian aquí cuestiones y fenómenos en costas, pues sabemos que hay estructuras que nos pueden proteger, estructuras que tienen una estabilidad X, o estructuras que tienen una dinámica eólica o hidrológica, pero sobre todo estructuras para términos de adaptación que nos puede ayudar a
contener la fuerza del oleaje, a contener la fuerza del mar. Yo siempre he dicho que el mar es el monstruo de 1000 cabezas porque no sabemos de qué manera nos va a sorprender. ¿Cuánta gente no estaba en Acapulco el día que llegó una marejada y bye, se fueron, se murieron? No tenían ni idea de que venía una ola. ¿Sí? Entonces, estas son estructuras que protegen. Sin embargo, existen algunos fenómenos perturbadores antropogénicos que nos llevan a hacer ciertas obras que erosionan, que modifican el transporte litoral, la dinámica de los litorales y empiezan a generar este tipo de fenómenos de erosión y de acumulación. Las famosas obras, las presas, las presas de gaviones o los gaviones, los muros de contención, que lo que hacen es modificar la hidrodinámica y con ello la erosión, vehículos, en fin, tantos procesos. Estos son los principales enemigos de las costas, tal vez no de las costas del Caribe por el origen de las arenas, que es más biogénico, viene de la disolución del material calcáreo de arrecifes ancestrales, pero toda la vertiente, o sea, todo el Pacífico y el Golfo de California, la arena, ¿de dónde creen que viene? Pues de las sierras. Cuando llueve, y eso lo sabe cualquier hidrólogo, los mismos que construyen y diseñan las presas, los mismitos, esos, saben que la lluvia promueve que haya el famoso runoff de los materiales hacia la costa y entonces tenemos un chorro de arena. Pero cuando represamos todos los ríos, y ojo, no estoy diciendo que no haya hidroeléctricas, hay que hacerlas bien, hay que hacerlas mejor, hay que ver en dónde, hay que ver los impactos que yo genero arriba, cómo van a tener sus efectos río abajo o en la desembocadura. No nada más pienso en los impactos, porque hoy por hoy las evaluaciones de impacto ambiental evalúan lo que sucede ahí. Pero ¿qué pasa con los impactos enérgicos acumulativos? Eso nadie lo dice. Y los humedales, esas estructuras tan odiadas por los desarrolladores turísticos porque se ven feas, huelen mal y tienen mosquitos. A mí tampoco me gustaría. Estos marismas nacionales, que en los años 80, ahorita vamos a ver una foto en donde más o menos se hizo un canal para navegar, ¿no? Para que los pescadores pudieran salir de la laguna de Agua Brava hacia el Océano Pacífico, ¿sí? Que tenía 80 metros de ancho y tenía todos los gaviones, todas las presas, todos los muros de contención que se requerían. ¿Y qué creen? A la vuelta de 10 años, el canal mide 3 kilómetros de ancho, ¿no? En fin, tenemos todas estas estructuras de protección. Esta imagen de aquí, se las explico brevemente, es en el frente, digamos, en el frente sur de la Isla del Padre. Isla del Padre es uno de los principales destinos turísticos de los regios, de la gente de Monterrey o de la gente de Texas. Si no hubiera sido por este pequeño manglar, quién sabe qué hubiera pasado con la Isla del Padre cuando llegó Katrina, que Katrina generó olas de hasta 9 metros, imagínense nada más. En fin, y más allá de esto, la utilidad de los humedales es fundamental. ¿Y por qué fundamental? Porque protege, mitiga el efecto del oleaje, porque mantiene más o menos la estabilidad de los suelos. Entonces, ese es un servicio ambiental. Ya llevamos dos: el servicio ambiental que prestan las dunas como protección contra las mareas, contra las olas, y casi el mismo servicio que prestan los manglares. Claro, los manglares también tienen otros servicios, ¿no? Digamos, nada más los manglares que se dan en el Golfo de California producen el 90% de la pesca de camarón del país. No granjas, pesca de camarón del país. Entonces, bueno, ¿para qué hablar de más servicios? ¿Y qué pasa con los manglares, con los humedales? Los encauzamos, los desmontamos y entonces perdemos todos esos servicios. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen científicos, expertos, técnicos y demás de diversas universidades. Este es un caso de un esquema que me pasó cuando trabajé algunos años en Semarnat, un ex colaborador, donde me dijo: mira, para que entiendas cómo es la dinámica litoral, o sea, hay toda una ciencia, hay toda una técnica para los ambientes costeros. Y aquí está la fuente, nada más para mostrarles que las obras sobre dunas no solamente las erosionan, sino que además hace que se pierda todo el material. Imagínense, le suman a eso que me puse sobre la duna, ya no permito la dinámica de la duna.
de deposición y erosión constante. Hay presas que entonces ya no me están mandando materiales pétreos. Y además le pongo obras que generan modificaciones en las corrientes, pues entonces pierdo costas, pierdo superficie, pierdo esos elementos de protección. ¿Alguno de ustedes se imagina dónde es esto? ¿No? ¿Una idea? ¿Qué podría ser? Fíjense. Océano, una laguna interior, bueno, varias, de hecho son 2 lagunas principales. Fíjense, todo esto, conocido como infraplaya, todo esto verdecito y feo que viene aquí son pastos marinos, esos que no les gustan a los inversionistas turísticos porque se ve feo. Se ve feo y además tiene erizos y la gente ahí se puede picar. Bueno, esto es una duna que está sobre un callo arrecifal, ¿sí? Y todo esto, imagínense nada más con los embates de un huracán. Los embates de un huracán harían que el oleaje se mitigara desde acá, o sea, 300 metros. Y después los manglares detendrían. Pero no, porque en 1974 el presidente Luis Echeverría decreta el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y decreta los centros integralmente desplaneados, digo yo, o desintegralmente planeados, que son los CIPS, y hoy por hoy este lugar es Cancún. Cancún, la joya de la corona, que nada más en materia de pagos por derechos de uso de zona federal marítimo terrestre, recaba, nada más estos 12 kilometritos de aquí, el 40% de los derechos por uso y goce de playas. Imagínense nada más el potencial. Bueno, pues fíjense, ya uno camina para acá y en lugar de cuando uno estaba acá que podía caminar aquí 300 metros y el agua te seguía llegando a la cintura, tanto que miren, estos como muellecitos tenían que estar largos para que diera la embarcación o la profundidad de la embarcación. Aquí uno camina 10 metros y ya te hundiste. Y si se dan cuenta, aquí ya hay olas, muchas. Ya no hay duna, ya no hay manglar. Bueno, sí quedan estos manglarcitos que son como jardineras de las casas bonitas de Cancún, ¿sí? Y entonces esto hace mucho más vulnerable a Cancún. Y cuando llega un huracán como Vilma, que estuvo 11 horas ahí, pues genera esto. Digo, aquí no se ven mucho las imágenes, pero esto es toda la playa de los 12 kilómetros, no tiene un gramo de arena. Y fíjense nada más todo esto, todos estos desastres. Hubo algunos edificios que tuvieron que ser demolidos. En la punta Cancún, que es esta, llegó a haber olas de 9 metros. O sea, 2 metros del famoso storm surge, que digamos el storm surge es lo que absorbe el ojo del huracán y que hace que aumente la marea, más el oleaje. Entonces imagínense 9 metros de ola, ¿no? Entonces, pues esto causa, había zonas, digamos, no es este caso, pero había partes de algunos muros que habían quedado en donde, en esta playa, que es Playa Delfines, donde yo me paro, levanto el brazo y todavía me falta para alcanzar este nivel de donde llegaba la arena. Imagínense, más de 2 metros de pérdida de arena por 200, imagínense cuánto se fue. Y eso no es todo, porque el problema también es una cuestión de organización y de distribución de bienes y de distribución de beneficios de las costas. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de valoración de las costas. Hoy por hoy la costa, fíjense nada más, la costa me llamó la atención mucho hace algunos años una publicidad que había sobre Acapulco, en donde era una escena como a través de una ventana y un balcón en donde había puros bebés desnudos, ¡ay, qué bonitos!, ¿no?, hechos en Acapulco. Entonces el valor de Acapulco es, ¿cómo lo podemos decir? Es la sexualidad y el alcohol. Ojo, y no soy nada santo, ¿no? Pero ¿esa es la promoción que le estamos dando a las playas? ¿O hay otro tipo de valores? Y no estoy hablando valores morales, otro tipo de valores como turísticos, como indígenas, como de desarrollo regional, mucho otro tipo de cosas que se pueden hacer en las playas. Hay un crecimiento desordenado, por lo tanto un desarrollo urbano anárquico. Hay una gestión pública centralizada, que nada más hay una dirección general en la Semarnat, que es la que administra todas las costas, imagínense nada más.
Yo trabajé ahí 9 años y por más que intentamos procesos de descentralización, era quitarle la joya a la corona, porque ahí es donde se recaba, o se recaudan muchos fondos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una inobservancia de la ley. O sea, por más que hay una ley general de bienes nacionales, una ley general del equilibrio ecológico, una ley, no hay condiciones para el cumplimiento de la ley. No hay una consideración del ambiente como un objeto a tutelar. Hoy por hoy es un enfrentamiento entre personas. En fin, y a todo esto, todos los actores que tienen intereses en las costas pueden tener situaciones, sentimientos o actividades o actitudes muy distintas entre sí. Hay el que levanta la voz y dice hay que conservar, hay el que dice no me digas esas cosas, ¿para qué? ¿No? Conservación, ay no, ¿no? O sea, hay gente que es así, ¿no? Cambio climático, ¿qué es eso? No inventes. Pero entonces esto nos habla de que hay conflictos y de que las personas que no estamos de acuerdo en ciertas situaciones o en ciertos fenómenos o en ciertos procesos de degradación, entramos en conflicto. Y es entonces cuando hace falta tanto fortalecer los esquemas legales como los esquemas políticos, los esquemas institucionales, para poder tener un mejor ámbito de gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Gobernanza es la colaboración entre público, ciudadanos, gobierno, industria y demás para la construcción de soluciones colectivas. Nada más. Y sí, es una cuestión muy teórica, muy laswelliana, de Harold Laswell seguramente, pero finalmente es la realidad. Hoy por hoy, lo que subyace de todo problema ambiental son conflictos socioambientales, no lo olvidemos. Sí, el objeto tutelar es el medio ambiente, la naturaleza, pero ese medio ambiente, la naturaleza, le interesa a alguien de diferentes formas que son los que entran en conflicto, y ahí es hacia donde van enfocadas las políticas públicas. Tenemos comisiones, está la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y la comisión bla, 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 hay 300 comisiones. Había un político que decía que querías no resolver un problema, invéntate una comisión. Bueno, pues no solamente es una comisión intersecretarial de cambio climático, por ejemplo. Hay estrategias, Estrategia Nacional de Cambio Climático, programas como el Plan Nacional de Desarrollo y todos sus derivados. Hay políticas, hay instituciones que son las leyes, ¿sí? Hay organismos públicos, hay regulaciones, hay normas sociales mexicanas, reglamentos, bla, bla, bla. Pero bueno, también tenemos otros instrumentos que pueden empoderar las estrategias de conservación, como los instrumentos públicos o los entes públicos, como es la Zona Federal Marítimo Terrestre, las playas, que las playas a veces pueden tener 5 metros, o en el caso del delta del río Colorado pueden tener 10 kilómetros de zona de inundación. La zona federal, que siempre es de 20 metros, y a veces terrenos ganados al mar, que son bienes de propiedad nacional, y es, digamos, si alguno de ustedes ubica el término biotono, en fin, mejor no me meto en esos detalles, es, digamos, la zona en donde termina lo mojado y empieza lo seco, o al revés, digamos, es lo más notorio, es por donde pasan muchos intereses todos los días. Pero también tenemos instrumentos de planeación territorial muy relevantes, que hoy por hoy están, digo yo, alicaídos, mal valorados, como el ordenamiento ecológico territorial, que además dicen que es una política que no tiene dientes. Pues a nivel de los municipios sí tiene dientes, ojo, porque ahí no, hasta regula el ciudadano. Pero tenemos los planes de desarrollo urbano, en fin, ¿sí? El problema, por ejemplo, este es el POEL de Benito Juárez Cancún, que cada año o cada 3 años hay un famoso cabildazo y lo cambian, y entonces pues, se atreven a cambiar las densidades poblacionales. El conocimiento científico hoy por hoy sigue siendo de élites, hay que buscar la forma de que ese conocimiento científico llegue de manera asequible al ciudadano, para que el ciudadano tenga mejores elementos para tomar decisiones. Eso es fundamental. La política pública tiene que considerar un empoderamiento del ciudadano para reflejar mejor los problemas públicos. Y el conocimiento ancestral. ¿Por qué ignoramos el conocimiento ancestral? Yo les voy a contar los Guaycura, varios grupos. Bueno, hablemos de las comunidades indígenas o los pueblos ancestrales de la Baja California.
existen evidencias de que durante las épocas en que había huracanes, como eran pueblos nómadas, ellos no coincidían con la costa, estaban haciendo otras cosas en la sierra. Y las épocas donde no había huracanes, estaban pescando y estaban llevando a cabo acciones. ¿Eso no se llama adaptación? Por supuesto, eso es aprendizaje. O sea, los mismos pueblos, ojo, no digo que de repente nos convirtamos en nómadas. Imagínense nada más a 24 millones de personas de la Ciudad de México siendo nómadas. Pues es un caos terrible, ¿no? Y el conocimiento empírico, las lecciones aprendidas, aunque en Cancún no lo aprendieron del todo, pero bueno, la lección aprendida ahí fue, bueno, vamos a hacer una duna más grande, a ver si se estabiliza, y hasta ahorita ha funcionado más o menos bien. No sale muy bien, pero no importa, hace algunos años, cuando hice la especialidad en política de gestión energética y ambiental en la Flaxo, hice una propuesta de política pública para mejorar el desempeño de las construcciones y las obras, sobre todo del turismo, en la zona federal marítimo terrestre, en las costas. Y bueno, entre otras cosas, lo que se proponía, desde luego cada uno de estos principios está desglosado y hablamos incluso en términos ingenieriles. Es importante empezar a restringir obras. No todo tipo de obras se tienen que llevar a cabo. No tengo que estar a pie de playa. Acostumbremos al turista a caminar a través de un malecón. Hay lugares preciosos. Digo, Río de Janeiro, las playas son públicas y uno tiene que pasar antes por el malecón que es público para acceder a la playa, que es una de las playas más cotizadas del mundo o más famosas del mundo. Conservar y restaurar y mantener las dunas y los humedales, sino ¿cómo? O sea, no tiene que haber siempre construcciones en los humedales, se tiene que mantener el ciclo hidrológico de los humedales, de los manglares. Es importante restringir el aprovechamiento privado y dar mayor prevalencia al derecho público de acceso y de libre circulación, conservar los ecosistemas y desde luego promover una zonificación de usos. O sea, no podemos seguir con esquemas de ocupación, a veces de ocupación así, pero terrible. Llego, invado, y los hoteleros son un gran ejemplo de esto, de que yo quiero estar aquí y no quiero que se metan los naquitos a mi playa. Dicho, yo lo viví de viva voz de varios hoteleros, que voy a omitir el nombre porque están en la cuestión pública. ¿Cómo va a entrar esa gente a mi playa? Fíjense nada más, y es un bien público nacional al que todos tenemos derecho. ¿Y por qué es que piensan eso? Porque el mismo gobierno lo fomenta. Te voy a impedir que entre la gente aquí, esta playa es privada. Es para allá, ¿no? ¿Qué será? Bueno, creo que ya me adelanté. ¿Qué hacemos? Bueno, y más allá, ¿será que igual lo puedes pasar? Sí. Por favor, si eres tan amable, disculpa. O como que se atoró. Es que están pesadas, ¿no? Ahí está, mira. Muy bien, creo que había un antes, ¿no? A ver, no, perdón, está bien. Y bueno, hablando de actores, esta es, si ven estas rayitas aquí, a mis espaldas está la gran barrera fronteriza entre México y Estados Unidos, estas playas de Tijuana. Imagínense nada más, piensen, ¿cuántas personas, sectores podrían estar en conflicto nada más en este pequeño pedazo de playa? Desde los que viven, los que tienen sus restaurantes, los que se divierten y pasean con los derechos, con el derecho que les da la Constitución. Imagínense nada más, hablamos de la necesidad de establecer acuerdos de colaboración y acuerdos de casi de repartición de terrenos para poder lograr modelos de desarrollo basados en capacidad de carga. O sea, ¿cuál es la capacidad de carga de una playa? Los ecosistemas existentes, qué aptitud del suelo tiene eso relacionado con el ordenamiento o el PDU contiguo o con la aptitud del suelo junto, por supuesto. Hay una normatividad, hay derechos sociales y todo esto en contextos deliberativos. ¿Qué quiere decir contextos deliberativos? En donde uno, reconozcamos que todos somos actores y que formamos parte de sectores en conflicto. Y en este caso, en el tema de las costas, pues hay conflictos por el uso, goce, aprovechamiento y, ¿por qué no?,
lucro en las playas, se vale, es válido, todos tenemos derecho. El artículo 25 constitucional, en cierta forma, poner las bases para que el desarrollo sea competitivo y sustentable. Y no solamente la competitividad que hoy por hoy establecen muchos que es la mayor renta, no. Competitividad es la mayor inversión que genere los mejores esquemas de negocios que sean sustentables. Por eso yo digo que competitividad y sustentabilidad es un binomio indivisible. Entonces, reconocer que existen sectores y actores diferentes que podrían tener en el mismo momento posturas diferentes, y entonces hay que tender canales, hay que buscar. Lo que hacemos nosotros como Alcosta es identificar esos actores a través de un proceso de mapeo de actores, los identificamos, ayudamos a que empiecen a darse puentes o canales de comunicación entre ellos y empezar a sentarnos en esquemas de deliberación y no negociación. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo deliberar que negociar, no es lo mismo discutir sobre la mejor propuesta que tiene un colega a discutir sobre, es que yo también tengo derecho y yo también puedo hacer aquí lo que me venga en gana. Estas playas también son mías, porque si nos vamos a la teoría ostromiana de la distribución de los recursos, pues eso no es una posición correcta. Y entonces aquí subyace esta frase que es que la negociación es la discusión de los intereses. O sea, yo me siento a negociar con mi contraparte o mis contrapartes a ver qué le saco, como se dice vulgarmente, a sacar raja, qué es lo más que puedo sacar, a diferencia de la deliberación, que es el debate de las ideas. Fíjense nada más la diferencia de conceptos, y no lo digo yo, lo dice José del Tronco. O sea, imagínense un ámbito, bueno, o un sitio en el que en lugar de irme a pelear y a llevar mi mejor argumento para ganarte, llevo mi mejor argumento para construir juntos. ¿Para qué? Para poder lograr un esquema que todavía, digamos, es un tanto teórico, pues nosotros lo pudimos llevar a cabo, y ahorita les voy a hablar rápidamente de un estudio de caso, lo que es la democracia deliberativa. ¿Qué quiere decir? La toma de decisiones colectivas para la solución de problemas comunes. O sea, problemas comunes, búsqueda de soluciones de acuerdos de manera colectiva y acuerdos efectivos de colaboración diferenciada. ¿Qué le toca a cada quien? A ti sociedad civil tal, a ti gobierno tal, yo sociedad civil te voy a vigilar gobierno. Pero está bien, establezcamos esos canales y esos procedimientos de vigilancia. Y elementos que se requieren para que exista una buena deliberación es que hay una calidad en la deliberación. Ojo, puede sonar demasiado etéreo o idealista, pero tiene que haber una calidad en la deliberación. Y para que haya calidad en ese proceso de deliberación tiene que haber condiciones previas que van a dar buenas condiciones para esto, que es la transparencia. ¿De dónde vengo yo? Estos son mis credenciales, esto hago. La legitimidad, yo no vengo solo, yo represento a alguien y aquí están las credenciales para legitimarme. La representatividad, yo represento a todos estos grupos. Soy yo, pero tengo esta representación, ¿sí? Algo muy importante, la equidad. El mismo número de representatividad dentro de una deliberación, porque es muy común que vaya un ONGero, como nos dicen, ¿sí? Y vayan 10 empresarios. Y pues ahí no hay equidad, ¿no? Igualdad, y aquí es un problema. México es un país con grandes asimetrías. El público tiene que tener acceso a la información y tiene que recibir una rendición de cuentas del gobierno y tiene que haber transparencia de muchas actividades. ¿Para qué? Para que eso empodere mi toma de decisiones y empodere y haga efectiva mi forma de participación, y entonces reduzco esas asimetrías, porque va a llegar el científico con toda una verborrea, como decía un amigo sociólogo, con todo su terrorismo académico, a hablarnos de cosas y la gente se queda bravo, y si le preguntas no entendió nada. ¿Cómo hacemos o los empresarios que llevan a sus expertos, no sé qué? Por supuesto que ganan en un debate. ¿Cómo hacemos para que esa simetría se reduzca, para eliminarla? Tiene que haber credibilidad y tiene que haber claridad en lo que se hace en un ejercicio de deliberación. Sin estos elementos, y es motivo de mi tesis de la última maestría que hice en la Flaxo, que algún día les puedo venir a platicar, ¿sí? Y tiene que haber efectividad en el debate. ¿Cómo hago efectivo un debate? Ok, ya tengo las condiciones que me dan calidad y que sientan un piso parejo, fijo para todos. Muy bien, pues en un debate
tiene que haber una agenda establecida. Ojo, si nada más pongo a la gente a debatir y hacer brainstorms, pues no voy a interesar absolutamente nada. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda? Lo que hace Alcosta, por ejemplo, es convertirse en lo que comúnmente en el argot de la política pública se llama el agenda setter, o sea, el que pone la agenda. Muy bien, pero es una agenda hecha con todos los demás actores. ¿Cuáles son las prioridades comunes para todos? O sea, no quiero discutir sobre temas que a ti no te importan, sino temas que nos importen a todos. Procedimiento acordado, ¿cómo vamos a deliberar? Porque no falta aquel que dice, no, es que la injusticia, a ver, ¿tiene que ver con este tema? No, ¿por qué no dejamos esto para el café? Y entonces debatimos sobre este tema. Y entonces le saco la mejor parte a esa persona, porque además lo hago participar. Todos tienen algo que decir. Tiene que haber innovación en los discursos y desde luego cada una de las cosas técnicas o ideológicas tienen que estar fundadas y motivadas para que yo pueda tener un debate lo suficientemente efectivo o una deliberación lo suficientemente efectiva que me ayude a construir, que me ayude a tener acuerdos y soluciones de manera colectiva, que podamos construir juntos. ¿Sí? Es difícil, suena difícil, pero es posible. ¿Por qué lo sé? Porque recientemente nosotros, junto con la Subsecretaría de Fomento y Normatividad de la Semarnat, llevamos a cabo un proceso de construcción de una visión común sobre el turismo sustentable y competitivo, que entre otras cosas tiene una variable muy importante de adaptación, y pudimos sentar a la mesa, fíjense nada más, 80 en el noroeste, en los 5 estados del noroeste, 80 representantes de académicos, gobiernos, o sea, 3 órdenes de gobierno. Ahí estuvo sentado el gobierno federal, algunos estatales y algunos municipales. Sociedad civil, los grupos ambientalistas, los grupos de derechos humanos, los profesionales, que nunca se les incluía a los ingenieros, a los arquitectos, a los que diseñan los desarrollos turísticos. Oye, ¿cómo no estás sentado a la mesa? Tienes mucho que decir y tienes mucho que aprender. ¿Sí? Y bueno, ya había mencionado también a los tomadores de decisiones. En fin, tuvimos a todos esos actores en 80 representantes y a través de un trabajo deliberativo definir dentro de las políticas públicas en qué parte podemos atender ese problema público en particular. Tenemos esta matriz de incidencia, es un diseño que hicimos una colega y yo sobre cómo diseñar estrategias de política pública para atender un problema. No quiero entrar mucho en este detalle, y lo que logramos o lo que queríamos lograr era incidir, o sea, cómo inciden los espacios de deliberación en la construcción de gobernanza ambiental para el turismo en el Golfo de California. Y gracias a estos ejercicios deliberativos con esos 80 representantes en más de 14 talleres estatales y regionales, definimos, desde luego cada uno de estos viene desglosado en criterios, que tiene que haber criterios para el mantenimiento de la biodiversidad. Esto bajo un sentido de una visión común que adoptamos todos. Imagínense nada más a la empresaria, porque también estuvieron las cámaras de empresarios. Eficiencia energética, no puede haber un desarrollo turístico sin esto, sin uso y tratamiento eficiente del agua. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, la laguna Nichupté en Cancún es un excusado, perdón la expresión. Disposición de residuos, protección civil y adaptación climática, no adaptación al cambio climático de lo que va a ocurrir en 50 años, lo que hoy ocurre, en Los Cabos, lo que hoy ocurre en La Paz, lo que hoy ocurre en Guaymas, lo que hoy ocurre en muchos lugares. Y desde luego algo muy importante que es responsabilidad social y ambiental. Hay pueblos fantasmas ocasionados por estos desarrollos, sobre todo españoles, que te dan tu banderita de all inclusive y no permiten, más bien son all exclusive de todo lo demás que hay alrededor. Entonces el desarrollo de los pueblos se viene abajo. Entonces, ¿cómo hacer? No paliativos, en donde, te voy a poner una cancha y una escuela. No. ¿Cuáles son los paliativos que van a ayudar que ese impacto que tú estás generando, y hoy por hoy hay toda una tendencia y toda una corriente en materia de impacto social, me van a ayudar para reducir esos impactos? Y logramos además, fíjense nada más, derivado de esa visión común, logramos construir una norma, que es una norma voluntaria, pero es una norma que mide desempeño. Es una norma más o menos de este grueso y que lo que pretende o hacia lo que está orientada es a
que los empresarios o las empresas turísticas, desde su concepción e idea, pasando por selección de sitio, el diseño, la planeación, la operación, tengan criterios de desempeño sustentable y además tiene partes muy claras para evitar que haya simulación, porque se las gastan bonito. Y bueno, ¿qué sigue en el Golfo de California? Que es lo que iniciamos este año con un nuevo financiamiento. Nosotros tenemos financiamiento de algunas fundaciones internacionales o nacionales. Pues institucionalizar la norma. ¿Qué quiere decir? Ok, ya la promulgó la Semarnat, ahora la tienen que adoptar los gobiernos de los estados, de los gobiernos municipales. Identificar y adoptar una identidad regional. Si es una norma hecha ad hoc para el Golfo de California, quiere decir que el Golfo de California tiene algo que nos da una identidad propia. Un sello o marca, finalmente esto tendría que recaer en una especie de certificación. Vamos a ver qué decir la gente allá. Coordinación institucional, ¿cómo es el andamiaje? O sea, ¿qué necesitamos de las instituciones o de las organizaciones públicas, privadas y sociales para poder llevar a cabo esta implementación? Se tiene que hacer todo un programa de capacitación y de formación de cuadros técnicos para lograr esquemas de buen desempeño y desde luego lo que es la difusión e implementación. Muchas gracias. Espero no haberos aburrido.